Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Y en esta mañana, el 18 de diciembre del 2022, vamos a hacer un alto en lo que es nuestra predicación en el libro de Marcos, en el Evangelio de San Marcos, para hablar de la importancia de lo que es la Navidad. Básicamente, no tanto de la Navidad, sino del hecho trascendental que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que se conmemora en estas fechas. Así que queremos darle el sentido real y verdadero y la aplicación de lo que esto significó para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana y que muchas personas que puedan escuchar este mensaje puedan realmente reaccionar de acuerdo al propósito de Dios de este hecho histórico, trascendental en la historia de la humanidad. Así que vamos a orar. Acompáñenme con una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de dar el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias. Y Señor, sé tú obrando en cada vida, en cada corazón. Sé tu Padre alumbrando, así como alumbró esa estrella, el camino de estos sabios, estos magos, Padre, para que llegaran realmente a encontrar al Cristo, al Mesías, al Salvador del mundo. Igualmente, Señor, la luz de tu palabra sea alumbrando el entendimiento, sea quitando toda oscuridad, todo velo, toda duda, Señor, de que tú eres realmente el Salvador del mundo, el Rey, que pronto vendrá también para juzgar a la humanidad. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Y así que en esta mañana vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a tener la lectura del verso 1 al 20, que nos relatan este acontecimiento, como ya hemos mencionado anteriormente. Así que si tienes una Biblia a la mano, abre tu Biblia en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 20. ¿Ok? Entonces, vamos a tener la lectura de este pasaje. Dice así la Escritura: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Qué precioso mensaje, qué preciosa palabra en esta mañana. Estamos a una semana exactamente de celebrar este acontecimiento histórico. Y al margen de lo que nosotros podemos meditar y ver y señalar, de que si Jesús nació o no nació en esta fecha, lo importante es que es una realidad. Jesús se encarnó, Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros y nos manifestó la gloria del Padre, la gloria de Dios. Él entonces cumplió lo que había estado profetizado desde hace cientos de años para venir a cumplir con el propósito de Dios para la humanidad. Así que vemos aquí este relato maravilloso de esta encarnación, del nacimiento de Jesús. Y no hay nada, vemos aquí algo maravilloso, vemos de que Dios tiene todo planificado, que en su tiempo Jesús vino a esta tierra para poder nacer como un ser humano, 100% hombre y 100% Dios. Dice Juan que Él vino a morar entre nosotros, tabernaculizó, moró entre nosotros, se hizo un tabernáculo de carne como el de nosotros para habitar. Y entonces aquí no se nos menciona a los reyes magos, a estos hombres que nos mencionan en Mateo, que nos mencionan en otros evangelios, porque este acontecimiento de los Reyes Magos fue posterior. Cuando los Reyes Magos llegan, ellos lo encuentran ya en un mesón, en una casa. Pero aquí los pastores lo encuentran en el pesebre, lo encuentran en ese lugar donde moraban los animales domésticos de alguna familia pobre en el campo. Entonces, pero dice, aconteció que en aquellos días se promulgó el edicto de parte de Augusto César. El emperador romano promulgó un edicto. Y esto es lo maravilloso, de que Dios se vale de todo lo que existe ya. Él mueve los corazones. Él usó a Augusto César, al emperador romano, para promulgar este edicto, para que se cumpliera lo que ya los profetas habían profetizado, valga la redundancia, lo que habían dicho de que Jesús, de que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá, en la ciudad de David. Y eso fue lo que motivó el corazón del emperador. Y eso hizo de que se promulgara un edicto. Entonces, una ordenanza que viene desde el mismo emperador romano, en la cual Israel estaba subyugado en ese tiempo, para que, dice, todo el mundo fuese empadronado. Y este fue el primer censo que se hizo, dice, siendo Cirenio gobernador de Siria. Una de las referencias para poder fechar, para poder mostrarnos las fechas, los años, era siempre en referencia al reinado de los reyes y de los emperadores. Es algo que también se ve desde el Antiguo Testamento. Siempre los profetas o las crónicas o en el libro de Reyes nos dice que hace mención a los reyes y a las fechas en su primer año, segundo año, tercer año, y también hace referencia a otros reyes para poder dar exactitud a lo que se está declarando en ese momento histórico. Entonces, igualmente, por eso da como referencia este censo y nos muestra o nos dice que era tal gobernador, en este caso Cirenio, gobernador de Siria, que también
era parte del Imperio Romano y estaba también comprendida en la jurisdicción donde estaba Israel. Entonces, dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, es decir, a la ciudad de sus antepasados, donde sus ancestros habían nacido. Y en este caso, José era de la familia de David, como nos dice aquí en el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí vemos el cumplimiento también de lo que Dios ya había declarado, que la promesa a David de que de su simiente en la carne saldría el Mesías, saldría el ungido de Dios, el Salvador, aquel que viene a establecer su reino. Eso fue lo que Dios le prometió a David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, de que de su descendencia iba a levantarse el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que Dios dice, amados hermanos, tiene cumplimiento. Esa es la confianza que nosotros podemos tener, que las promesas que Dios te ha dado son fieles y verdaderas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que aférrate, tómate de la mano de Dios, de sus promesas. Él tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, Él es tu sanador. Para eso vino, para eso apareció, dice el apóstol Pablo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Y si Jesús ya se encarnó, Jesús ya nació, entonces quiere decir que cualquier obra que el enemigo tenga contra ti, Él la desbarata, Él la desmenuza, la hace polvo, la desarticula totalmente. Así como Dios cumplió sus promesas y nos muestra su fidelidad en su palabra, sus promesas son fieles y verdaderas para ti, para mí y para todo y cada uno de los que se acercan a Él, para hacerlos su Señor y Salvador. Entonces se cumple. Él era de la familia de David, dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y miren qué curioso, en esos días, entonces dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Empezaron los dolores de parto, la dilatación. María empezó a sentirse ya como que iba a dar a luz, porque tenía que cumplirse lo que ya Dios había declarado a través de los profetas. Qué tremendo. Dios es oportuno. Dios es oportuno. Él nunca llega ni antes ni después. Él cumple literalmente lo que ha prometido. Qué maravilloso, qué glorioso. Dice, y versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Indudablemente, por causa de ese censo, por causa de que mucha gente emigró de distintas provincias a Belén, quizás se llenó todos los hostales, todos los lugares donde podían ellos quedarse a descansar, los lugares de alojamiento estuvieron abarrotados. Pero también de repente, algunos al ver la situación de María, de repente ya estaba con dolores y todo lo demás, no permitieron de que ellos estuvieran o tuvieran un lugar. Porque normalmente, hermanos, si vemos una persona, una parturienta, vemos una mujer que está, más bien tratamos de darle todas las comodidades, tratamos de darle un ambiente mejor para que ella pueda estar cómoda y pueda ser atendida. No conocemos las circunstancias, pero esto nos avisora. Realmente es como un adelanto de ese rechazo que ya Jesús iba a tener al ser parte de el testimonio de Dios, parte de esa confrontación que iba a hacer con la realidad del hombre. Él
vino para que el hombre se diera cuenta de su pecado, pero también para que se diera cuenta de que Él era la solución. Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie venía al Padre sino a través de Él. Eso nos dice la Escritura. Entonces ya le había sido anunciada a María de que Él sería el Salvador del mundo. Él iba a ser ese Mesías prometido. Entonces, Juan también nos va a decir en su evangelio que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este era un anticipo de ese rechazo. Esos judíos, esos hombres de la palabra, los escribas, los sacerdotes, en vez de reconocer que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, le hicieron la vida imposible, le hicieron la vida de a cuadritos, lo confrontaron y no se humillaron, reconociendo de que Él era realmente el Salvador. Entonces, este es un anticipo de ese rechazo que Jesús iba a tener a lo largo de su vida terrenal y que inclusive hasta ahora lo sigue teniendo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos predicado que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que la única manera de ser salvo es abriéndole tu corazón, entregándole tu vida, haciéndole el Señor de tu vida, renunciando a tu pecado y permitiendo que Él te dé vida nueva, que Él te transforme por el poder de su Espíritu Santo, que no es una palomita que se cuelga en el cuello, sino que es una persona que te ayuda a tener victoria todos los días de tu vida contra el mundo, el pecado, el diablo y tu propia carne. Entonces, muchas veces seguimos rechazando. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y nosotros también predicamos el Evangelio de Cristo, las buenas noticias, pero mucha gente aún sigue descansando en sus propias obras, descansando en su religión. Pero lo que Dios quiere realmente es que tú tengas una relación con Él. Y eso es lo que predicamos, tener una relación con Cristo. No que tú te cambies de religión, sino que tengas una relación estrecha y verdadera con el Dios Todopoderoso. Ahora dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre era un lugar sombrío, era un lugar donde habitaban los animales, era un lugar donde habían quizás muchos microbios. Ahí los animales hacían sus necesidades. Pero ahora, en este tiempo, vemos diferentes tipos de pesebres. Vemos pesebres hermosos con animales bonitos, limpiecitos, bien trabajados. Vemos a una virgen muy bien presentada, a un José con una barba perfecta, ¿no? Y a un niño precioso, y que ciertamente lo fue, pero las condiciones no eran así, porque era un pesebre, era un lugar donde ni siquiera las personas más pobres vivían, porque a una persona más pobre tenía su casita, su humilde, pero no vivía en el establo. Pero Jesús, esto también nos muestra lo que fue su humillación, lo que fue su condición humana. Él, siendo rey, en vez de venir y habitar en un palacio, nos dice Colosenses que se humilló a sí mismo para mostrarnos su nobleza, para mostrarnos su humildad. Él, como predicamos la semana pasada, Él vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él era el Verbo hecho carne. Él cumplió con lo que había determinado Dios para su vida. Él nos dio una muestra de humildad, de entrega, de renuncia. Él dejó su trono y su gloria por mí, como dice un himno justamente de Navidad. Tú dejaste tu trono y tu gloria por mí, para venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado
habitar en mesón, sino que en un humilde pesebre te vieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, porque ahí hay lugar para ti. Hay un lugar para Cristo en tu corazón. Y ciertamente, amigo hermano, ese corazón representa exactamente lo que es un pesebre, pero en las condiciones reales y verdaderas. Es decir, un pesebre era un lugar sucio, olía mal, ahí estaban los animales ahí hacían sus necesidades, ahí comían, en un comedero, ni siquiera en una cuna de mimbre, en un comedero fue habilitado para poner a Jesús, ahí donde los animales comían, babeaban, ahí estaban los microbios, pero allí fue alojado el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por amor a ti y por amor a mí. Pero decimos que ese pesebre representa el corazón humano apartado de Dios. Jesús mismo va a decirlo, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las maldades. Ese corazón, ese pesebre representa ese corazón no regenerado, ese corazón sucio por causa del pecado, apartado de Dios, que no hace la voluntad de Dios. Pero Jesús quiere ahora entrar a ese lugar y hacerlo un lugar glorioso con su presencia, hacerlo un lugar maravilloso, lleno de luz. Ahí es donde alumbró esa estrella. Dios quiere alumbrar a la luz de su palabra para que tú puedas ser transformado, lleno de luz ese corazón, y habite allí el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de la gloria. Ese es el Cristo que quiere morar en ti, que quiere transformar tu vida. Yo no sé qué hayas pasado hasta este momento de tu vida, pero Dios lo conoce, Dios lo sabe, y por eso quiere venir a transformarlo, quiere venir a llenarlo de luz, quiere venir a quitar toda inmundicia por la presencia de Jesús en tu corazón. Y dice que ahí dio a luz a Jesús, a su primogénito. Y mientras, aquí encontramos otro relato, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Acá vemos personas humildes, vemos pastores, vemos hombres que estaban viviendo en la intemperie, cuidando sus rebaños. Era la profesión más indigna, si se puede decir, en esos tiempos. Tanto así que históricamente muchos dicen que a un pastor ni siquiera podía ser considerado como un testigo en un juicio, como testigo de algún hecho. No lo consideraban. Era una persona desplazada, una persona que no era considerada aún dentro de la sociedad. Estaba trabajando en ese trabajo que muchos no querían hacer, aunque el pueblo de Israel era un pueblo 100% agricultor y también del campo. Sin embargo, no eran del todo aceptados, eran las personas más despreciadas dentro de la sociedad. No tenían un lugar fijo, por eso que ellos tenían que estar pastoreando a la intemperie, cuidando las ovejas en el campo. Y dice que ellos estaban ahí en las vigilias, trasnochaban, estaban ahí viendo de que las ovejas no fueran devoradas, no se perdieran, no se descarriaran. Y dice que ahí se les presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Vemos de que Dios se manifiesta a estas personas. Y esto nos hace recordar a lo que Pablo va a decir en la carta a los Corintios, que lo vil y lo despreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios te escogió a ti y a mí, no porque fuéramos los mejores, sino por su gracia, por su misericordia. Y tú estás escuchando este mensaje porque Dios te ama, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y Él se quiere mostrar a ti, quiere revelarse a ti como se reveló a estos pastores. Y también porque Él nació en la ciudad de David, en Belén. ¿Y quién fue David? Primero,
antes de ser el rey, el mejor, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, fue un pastor de ovejas. Era el menor. Dijeron, a ver, ¿dónde estaba David? ¿Acaso estaba en la batalla contra los filisteos? No, lo mandaron a cuidar las ovejas. Ahí anda, ya mocoso, a cuidar las ovejas, ¿no? Era de repente también despreciado dentro de su familia. Y ojo, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando nosotros vemos las Escrituras, hermanos, vemos de que David posiblemente sería un hijo no reconocido de Isaí. No tenemos tiempo para nosotros tratar ese tema ahora, quizás en otra oportunidad, pero por eso también David en el Salmo 51 va a decir, en pecado me concibió mi madre. Y es por eso que lo menospreciaban. Cuando fue él llevándole las provisiones a sus hermanos, dijeron, oye, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha mandado? ¿Para qué has venido? Sí, eres un metete, ¿no? Vienes acá a ver qué está pasando, y si te pasan y te matan, ¿no? Pero su padre lo había enviado, pero él, ¿qué hacía? Cuidaba las ovejas. Era el trabajo más despreciable. Pero allí estaba David. Y David fue fiel en lo poco. Y Dios lo puso sobre mucho. Quizás tú no valoras lo que estás haciendo. Quizás aún, hermanos, en la realidad, un pastor, un ministro de Dios, para el mundo no es considerado. Somos criticados. No se nos considera como un trabajo real, ¿no? Dicen, ¿en qué trabajas tú? Soy un pastor. Seguramente, sí, pues estás por el dinero, sí, los diezmos, las ofrendas. ¿Cuántas veces se nos critica a nosotros por eso? Yo quisiera que vieran mi realidad, o la realidad de muchos hombres y mujeres de Dios. Hermanos, seguramente no aguantarían una semana estar en nuestros zapatos. Aparte de la gran responsabilidad, porque tenemos que dar cuenta delante de Dios, no solamente por nuestra vida, sino por la de nuestra familia y de las personas que Dios ha puesto en nuestra mano. Dios nos ha dado la responsabilidad de darles alimento fresco, aguas frescas. No podemos predicar en nuestra carne. Tenemos que estar sometidos a Dios. Tenemos una responsabilidad de dar lo que Dios nos muestra que tenemos que dar. Por eso te estamos hablando en esta mañana, para que tú abras tu corazón a Jesús, para que tú le entregues tu vida. Porque si tú no le entregas tu vida, ya la responsabilidad no descansa en nosotros. Como diríamos en términos futbolísticos, la pelota está en tu cancha. Tú ahora tendrás que asumir la responsabilidad por el mensaje que te estamos dando en esta mañana. Y el que a nosotros no nos recibe, dijo Jesús, a él no le recibe y tampoco reciben al que le envió. El mensaje que damos no es nuestro, es del Padre, es del Dios Todopoderoso. Nosotros simplemente somos sus heraldos. Pero así como los pastores eran despreciados muchas veces, a nosotros no se nos considera. Pero sin embargo, muchos consideran este trabajo de pastor el trabajo más difícil, donde hay más tensión, donde hay más presión, donde hay más necesidad. Muchas veces a las justas tenemos para subsistir, pero reconocemos que Dios es fiel, reconocemos que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, que Él es el que nos tiene tomado de su mano y nunca nos dejará ni nos desamparará. Pero eso no es solamente para nosotros, es para cada hijo, para cada hija de Dios. Por eso nosotros declaramos que Dios es fiel, que Dios es fiel a su palabra, que Dios cumple sus promesas. Y aquí se revela a estos pastores, a estos hombres sencillos. Y dice que se les presentó un ángel, un mensajero del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó con su resplandor y tuvieron gran temor. La gloria de Dios les resplandeció a estos pastores.
Dios se reveló a ellos, a estos que para la gente eran los menos confiables de dar testimonio. Dios les da este gran mensaje para hacer testimonio, para testificar de Él. Y dice, os doy nuevas de gran gozo. Y este va a ser uno de los temas más importantes que va a tratar Lucas en diferentes pasajes. Y también se va a extender, ya que el autor es Lucas, en el libro de los Hechos, cuya autoría también es de Lucas. Ahí vamos a ver en Lucas 4, cuando Jesús toma los rollos y cita al profeta Isaías y va a decir, hoy se ha cumplido esto, lo que Dios ha hablado a través de los profetas. Él ha venido a libertar a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos. Dios ha venido a libertarte a través de Cristo. Dios ha venido a romper las cadenas del pecado. Dios ha venido a mostrar su gracia y su misericordia en tu vida. Dios te ama y no te condena. Pero es necesario que tú obedezcas al mensaje de Dios. Estas son las buenas nuevas de gran gozo. Que tú no tienes por qué irte al infierno, porque es el lugar donde uno se va cuando rechaza el mensaje de Dios, cuando no acepta a Jesús como su Salvador. Ese lugar fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, no para la mujer, para ningún ser humano. Dios quiere tener una relación contigo y llevarte a su presencia el día que tú partas, el día que partamos de esta tierra. Vayamos a su presencia porque hemos aceptado a Jesús y tenemos vida eterna. Esas son las buenas nuevas de gran gozo. Entonces dice, pero el ángel les dijo, no temas. Hermanos, Dios quiere que no temas. No temas a las situaciones del mundo. No temas a las situaciones que estás viviendo. Hay un mensaje de Dios para ti. El verdadero amor, el amor de Dios mostrado en Cristo, que nos dio a su único Hijo, lo mejor. El verdadero amor echa fuera todo temor. Tu vida va a estar en las manos de Dios. Tu vida tiene un propósito que Dios quiere revelar, que te quiere mostrar. Y Dios le está mostrando aquí ese plan. Dice, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para el pueblo de Israel, pero también para el mundo entero. Porque Dios ha dado ese mensaje para la salvación de todo ser humano, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primeramente está diciendo Él que es un Salvador. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere liberarte. Quiere sacarte del mercado de esclavos, como decíamos la semana pasada. Él quiere ser tu Salvador, pero no solamente para que tú no te vayas al infierno, sino en cada circunstancia de tu vida quiere salvarte. Estás teniendo alguna necesidad, quiere presentarse como tu Salvador. Estás enfermo, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere liberarte. Que es Cristo. Cristo es el ungido, el elegido, aquel que Dios ha designado. Ya ha sido designado para salvarte, para ayudarte, el Señor. Esa palabra que ha sido ya devaluada. El Señor es el amo, el dueño, aquel que es dueño de todas las cosas. Dime, ¿Jesús es tu Señor? Jesús ocupa el centro de tu vida, de tu corazón. Tú vives para Él. Lo que haces le agrada a Él. Vives para cumplir con su propósito. Él dice en su palabra que para gloria suya nos ha creado. Lo que haces tú glorifica a Dios o vives en pecado. No estoy tratando de condenarte. Estoy tratando de confrontarte para que tú entiendas de que ese camino no te está llevando a un buen fin. Dios quiere transformar tu vida. Para eso vino Jesús, para cambiarte, para hacerte una nueva criatura, de manera que las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas. Para Dios no hay nada imposible. Él quiere hacerlo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? ¿Quieres que Dios haga eso?
Quizás te parezca imposible, pero no va a ser posible hasta que tú no le entregues a Jesús tu vida. Él es el creador. Él hizo las cosas de lo que no existían con su palabra. Él quiere transformarte con su palabra morando en ti y con la guía del Espíritu Santo de Dios para guiarte a cada paso, para ayudarte, para mostrarte su gloria. Y le dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Dios les dijo, les dio este mensaje para que ellos no duden de que lo que iban a ver, lo que iban a experimentar, venía realmente de Dios. Y nos lo dice aquí también a nosotros. Este es un hecho histórico. Esto es algo que partió la historia en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Fue un hecho trascendental, tan importante, que ha dividido a la historia en dos. Aún los ateos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Fue tan importante, tan impactante este acontecimiento que cambió la historia. Aún de los que no creen en Él, aún de los que son ateos, de los que lo rechazan. Porque ese es el Dios Todopoderoso. Así que les da una señal. Y este acontecimiento sucedió. Así que lo hallaréis acostado en un pesebre, dice. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice aquí que se presentó las huestes, un ejército de ángeles adorando y alabando, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, el pueblo de Israel y el mundo en ese tiempo estaban subyugados por el imperio romano. El emperador se había proclamado a sí mismo como Dios. Miren el paralelismo. Ahora aparece el Dios hecho carne, habitando entre nosotros, nacido en un pesebre. Augusto César, Augusto significa solemne, casi un Dios. Esa era la palabra Augusto, claro, para nosotros es un nombre ahora, pero era un título honorífico, era como un Dios encarnado. Y él decía, yo les doy la paz, era lo que era la pax romana. Pero ¿cómo se lograba la paz romana? Por eso que él pedía ese reconocimiento como Dios, a través de la fuerza, a través de su ejército poderoso que imponía y traía la paz por la fuerza. Pero ahora se aparece ese ejército en el cielo y muestra, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es la paz que el mundo no da, que se establece por el reino de Dios en el mundo, en el corazón de cada persona que le entrega su vida a Jesús. El príncipe de paz viene para conquistar los corazones, para establecer su paz en cada hogar, en cada familia, en todo ser humano. Tú tienes esa paz, puedes dormir tranquilamente, o estás angustiado, presionado por las situaciones cambiantes del mundo, por la situación del gobierno, por la subida de la moneda, por la devaluación, por el costo de vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento quiere morar en tu corazón por la persona de Cristo Jesús, si tú hoy le entregas tu vida al Señor. Y entonces dice, en la tierra paz. Jesús es el príncipe de paz. No viene a establecerlo por la fuerza, sino viene a morar en ti. Viene a decirte que tú puedes tener esa paz dejando a Cristo vivir en tu vida, en tu corazón. Buena voluntad para con los hombres. El plan de Dios es perfecto. Dios tiene un buen plan para ti. Tiene un buen propósito para ti. Buena voluntad para con los hombres. Él dice, mis pensamientos no son de mal, sino de bien, para que tú tengas el fin que esperas. Y dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces ellos fueron a ver. Esta fue una
manifestación de fe. Tú dices creer, dices que tienes fe. Entonces, eso tiene que estar también confrontado con un acto tuyo. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual actué. La fe sin obras es muerta. Ellos no solamente se quedaron con el mensaje, sino que fueron a ver. Yo te digo en esta mañana, tú estás escuchando el mensaje de Dios que confronta tu vida, que te dice que tú tienes que entregarle tu vida. ¿Cuál es tu acción correspondiente? ¿Le abrirás tu corazón? ¿Irás a ver? ¿Dejarás que Dios muera en tu vida para experimentar eso que Dios te está prometiendo? Pues estos pastores no solamente se quedaron en ese lugar, qué bonito, se nos aparecieron los ángeles, nos dijeron esto, sino que fueron a ver, a confirmar lo que Dios les había dicho. La única manera de confirmar lo que Dios te está diciendo es cuando tú le abres tu vida, cuando tú recibes el mensaje y le dices, sí, Señor, yo lo creo y lo voy a hacer. Y ellos creyeron y lo fueron a ver. Dice que fueron apresuradamente. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal como Dios se los había dicho, tal como Dios se los había manifestado. Ellos pudieron cerciorar que la palabra de Dios es verdad, que lo que Dios ha prometido es fiel, que lo que Dios me dijo, que Él iba a transformar mi vida, que iba a cambiarme, que me iba a hacer una nueva criatura. Eso se hizo realidad. Tú no puedes saber cómo sabe una manzana hasta que tú no le metas el primer mordiscón. Tú no vas a poder experimentar la gracia, la misericordia de Dios hasta que tú no la abrazas, hasta que tú no gustas. Dice la Biblia, gustad y ved qué bueno es Dios. Dios te hace la invitación en esta mañana. Entrégale tu vida. Y ellos fueron y se cercioraron. Y dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Miren, Dios quiere tocar tu vida para que tú luego también, al igual que estos pastores, des a conocer lo que Dios te ha mostrado, lo que te ha revelado acerca de Jesús, acerca de lo que Él ha hecho en tu vida, acerca de esa experiencia, de esa relación. No es una religión, es una relación con Dios, la que te hace una nueva persona, la que te permite dar testimonio real y verdadero de Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Eso es lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que hacer todos los días. Recibir la palabra y meditarla en su corazón. Creerla y meditarla hasta que eso se haga carne, hasta que eso se haga parte de ti. Y dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces Dios quiere que tu vida se vaya luego impregnada de gozo, de alegría. Ellos siguieron su camino, alabando y adorando y glorificando a Dios. Dios quiere que tu vida sea una experiencia de gozo, que tú glorifiques, alabes a Dios todos los días de tu vida. Y todo esto es posible a pesar de las adversidades, si Cristo mora en tu corazón. Y eso fue porque ellos dicen, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Dice la Biblia que no solamente son los oidores, sino también los hacedores de la palabra, a los que Dios les agrada. Dios quiere que tú oigas la palabra y también la obedezcas. Hermanos, amigos, este es el mensaje de Dios para ti en esta mañana. Él quiere transformar tu vida. Él quiere cambiar tu corazón, que como hemos dicho representa ese pesebre. Quiere cambiarlo, quiere llenarlo de luz. Quiere que la luz de la palabra ilumine ahora tu corazón, para que tú puedas ver en medio de ese lugar tenebroso y oscuro a un Dios que quiere transformar tu vida. ¿Qué harás con este mensaje en esta mañana? Harás como los pastores que lo recibieron y verificaron lo que Dios tenía para ellos, ese mensaje que les fue revelado. Pues Dios te está dando este mensaje para que ahora tú tomes la acción correspondiente. Tú des el paso de fe. Tú te muevas para experimentar lo que Dios te está diciendo en esta mañana.
¿Quieres hacerlo? ¿Quieres abrir tu corazón? Si tú quieres hacerlo, haz conmigo esta oración en esta mañana. Inclina tu rostro. Decláralo con tu boca. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el mensaje, las buenas noticias. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Que Jesús vino a morar entre nosotros. Que Jesús vino para cambiar la historia. Y Dios quiere ahora, hoy día, cambiar la historia de tu vida. Vamos a orar. Dile, Señor Jesús, en esta mañana, yo creo que tú eres el Salvador, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, que tú viniste a morar entre nosotros para transformar nuestras vidas. Señor, en esta mañana yo reconozco que he pecado, que he vivido apartado de ti, pero Señor, hoy, Señor, yo te abro mi corazón. Señor, yo quiero recibirte para que hoy tú te conviertas en mi Señor, en mi Salvador personal. Cambia mi vida, transfórmame. Señor, permíteme también luego ser un testigo fiel tuyo de lo que tú has hecho, de lo que he oído y he visto que tú has hecho en mi vida. Señor, hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice de que hoy tú te has convertido en un verdadero hijo, en una verdadera hija de Dios, que tú ahora has experimentado el nuevo nacimiento y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, que hoy tú has pasado de muerte a vida. Si tú partieras físicamente de este mundo hoy, tú te irías directamente a la presencia de Dios, porque es la promesa de Dios. Él dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. Así que hoy tú te has convertido realmente en un hijo, en una hija de Dios y tienes vida eterna. Pero ahora Dios quiere que tú empieces a vivir en línea con lo que Él ha declarado en su palabra, que es su perfecta voluntad para tu vida. Queremos ayudarte, queremos darte recursos. Comunícate con nosotros. Queremos bendecir tu vida. Así que te recordamos que todos los días miércoles, 7 de la noche, estamos teniendo nuestro tiempo de oración. Tiempo por peticiones que tú nos hagas llegar. Y también por nuestra nación. Creemos que Jesús es el Señor del Perú. Que Dios transformará nuestra nación. Que Dios hará cosas nuevas. Hay tiempos de bendición para cada uno de nosotros. Y también como hoy, domingo, 11 de la mañana, tenemos el mensaje de salvación y de edificación. Hoy ha sido el mensaje de las buenas nuevas de gran gozo. Hoy ha sido el mensaje de la verdadera Navidad. Amigo, hermano, si Cristo no está en tu vida, eso no es Navidad. Eso no es una verdadera celebración de la Navidad. Es quizás una fiesta comercial, pero una Navidad sin Cristo no es Navidad. Gracias por tu atención. Comparte este mensaje con otras personas. Bendecimos tu vida. Así que recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Hay que estar preparados para cuando Él venga pronto. Dios te bendiga.